¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de su podcast Entrevistas. Saludamos, como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com/C, Entrevistas Omar, y síganos en Facebook, en Instagram, y búsquenos en Spotify, donde están las más de 150 entrevistas que llevamos ya en estas 12 temporadas. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. Recordarles que además de tener una conversación con nuestros invitados, nos gusta tenerla también con ustedes. Y recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y hoy tenemos un gran programa, tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de historia, del centro histórico de la Ciudad de México, de restauración, de rescate, de revitalización, de literatura, de escritura, de arquitectura, de antropología, de casas museo, de la colonia Guerrero, de la familia Rivas Mercado, de negociación y de muchas otras cosas más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a Ana Lilia Cepeda. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Hola Omar, pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Aquí estamos lista para platicar. No, muchas gracias a ti, de verdad, muchas gracias. Sabemos que andas muy ocupada y por eso lo agradecemos todavía más. Yo quería empezar, pues obviamente, felicitándote por este premio que recibiste hace poquito, Premio de Novela Histórica Grijalbo Claustro de Sor Juana 2025. Ahí estuvimos acompañándote, una ceremonia bien especial. Muchas felicidades por el Ay, premio pues y felicidades por el libro también. muchas gracias, sí, oye, pues, y qué bonitas fotos estás proyectando. Sí, y gracias por haberme acompañado. Muchas No, gracias. no, no, al contrario, fue una ceremonia muy especial, ¿no? Muchos paralelismos de tu vida y ahora sí que de tu vida y de tu obra, del lugar en donde fue la ceremonia, como que todo se conjuntó, ¿no? Hasta la lluvia. Hasta la lluvia, Hasta la ahorita lluvia, o vamos a sea hablar que de eso, exactamente. yo creo que ha de haber estado Victoria por ahí, por eso mandó lluvia, para poder estar. Sí, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Platícanos un poquito quién estuvo y cómo te sentiste. Ay, pues muy, muy contenta. Bueno, obviamente muy agradecida con la editorial y con el claustro de Sor Juana. Estuvo el rector, Rafael Tovar de Teresa, que él fue el que entregó la medalla, y estaba también un miembro del jurado, Eduardo Antonio Parra. La editora, ya una vez que ganó el manuscrito de A donde te lleve el tiempo, la editorial pues nombra ahí a una editora y era Ángela Olmedo, también estaba ahí con nosotros. Y bueno, fueron muchas amigas y amigos queridísimos, que de veras les digo que fue un acto de amor haber llegado al centro histórico en esas circunstancias, en medio de la lluvia, pero pues estuvo muy, muy bonito. ¿Qué puedo decir yo, verdad? Pues estaba yo feliz. Y además muy agradecida de que estuviste ahí con nosotros, Omar, también. No, no, al contrario, te digo, una ceremonia bien bonita y con muchos paralelismos que ahorita vamos a hablar de ello. Yo quería mostrarte esta, pues sí es pregunta y que tú la completes. A ver, ¿a dónde iré sola? A donde me lleve el tiempo. Exactamente, aquí está, mira, exactamente. Sí. Ahí viene en la novela justamente, eh, y bien interesante que a partir de eso, pues empieza todo, ¿no? Claro, yo creo que la escritura es, pues es un ejercicio en soledad, ¿no? Porque Mm, es un momento en el que, bueno, es de introspección, bueno, en mi caso, como es novela histórica, hice mucha investigación, pero pues sí, es un momento íntimo tuyo en el que dejas volar la imaginación y sueltas la pluma. Pero bueno, también quiero decir que yo participé en un taller de creación ujú. literaria, que para mí ha sido fundamental y muy creativo y un espacio muy generoso, así es que tuve Quisiera, cómplices perdón que te también. interrumpa, y esa era una de las preguntas. ¿Cómo llegaste al taller de Beatriz Rivas? Fíjate que con Beatriz fue muy curioso porque
dijo me comentó de Beatriz y que estaba dando un taller. Ella dio un Ujú. taller en la ex Brasserie Lip, que de hecho, no sé si te acuerdas, que estuvo ahí donde es el Club de Industriales, en la parte Mm, baja. sí, Ella sí. impartió un taller especial sobre, creo que era de autobiografía. Y me Mm, invitó Paloma Jiménez, que es la hija de José Alfredo Jiménez, que es una muy buena amiga. ok. Y ella también, bueno, es escritora. Ella creo que ha publicado ya 2 o 3 libros sobre la historia de su padre. Y así es que de esa forma llegué con Beatriz y ya de ahí me enganché y ya fui, bueno, hubo tenacidad de mi parte porque ya entré a un taller más permanente. Ok. Entiendo que llegaste para el primer libro, para La Casa Rivas Mercado, una historia detrás de la historia. Mira, mi idea original, qué curioso, yo iba a escribir algo como crónica, no, Mm, no novela. Y el tema de la Casa Rivas Mercado iba a ser un capítulo y ok. resultó un libro. O sea, yo creo que por eso uno no debe de ir con una postura rígida, tienes que ir con la mente abierta, ¿no? El- y bueno, pues este fue mi primer libro que también pues me ha ido muy bien. Ujú, Es la historia de esta casa tan emblemática que está en la Colonia Guerrero y que tiene una historia muy conmovedora, muy bonita, porque además esta casa vivió la revolución. Bueno, no, vivió ok. el porfiriato primero, porque Exacto. la construye el arquitecto Rivas Mercado, que fue el que diseñó la columna de la Independencia. Vivió la revolución. Y después la reconstrucción del México moderno, el Exacto. México contemporáneo, ¿no? Entonces, esta casa Ahorita, cuenta ahorita muchas vamos a historias. regresar a esa historia detrás de la historia. Yo quería nada más un poquito ahondar en este tema del taller. Entiendo que los talleres no son fáciles, eh, y que es importante tener tolerancia a la frustración porque a veces los comentarios pues son, vamos a llamarlo fuertes, pero siempre encaminados a que se mejore la obra, ¿no? ¿Cómo te fue a ti en ese sentido? Mira, nosotros tenemos una frase, porque bueno, obviamente es como una cofradía ya después de tanto tiempo que llevamos juntas. Curiosamente es un taller en el que participamos solamente mujeres, Mm, pero creo que es el único taller de Beatriz que se dio esta circunstancia, porque son mixtos, obviamente. mm, Y siempre decimos, ay, bueno, me encantó, pero, y entonces ¡ruac! Le sueltas todo, ¿no? No, yo creo que no te sirve que te den, como yo les digo, no me den el avión, ¿no? Creo que lo bueno es que sean agudas, muy críticas, ¿no? Incisivas, porque si no, no avanzas en tu escritura. claro. Y el método, pues lo comparto, aparentemente sencillo. Uno llega, yo tengo los talleres todos los lunes en las Mm, mañanas y tienes que llegar por lo menos pues con unas 7 cuartillas. ok, Y de 7 a veces llevamos de 7 a 15 y que llevas copias para todas, cada una tiene un momento de leer lo que llevas y entonces pues hay una crítica, ¿no? Es una mirada externa la que claro. tienes. A mí me parece que es como un focus group, porque además te Exacto. das cuenta, pues ahora sí te la compro o no te la compro, ¿no? Creo que es muy bueno. Yo siempre cuando me dicen que quieren escribir, creo que es muy importante y muy bueno entrar a un taller de creación literaria. Me parece Sí. un excelente ejercicio. ¿Qué fue lo que, me imagino que muchas cosas, pero qué fue lo que más te llevas del taller? Del taller, pues este espacio tan generoso y creativo, ¿no? Porque Mm, además eh, todas y todos, bueno, también he estado con hombres, hemos participado en grupos mixtos, tienes una mirada muy especial, ¿no? Es una mirada interna y tienes que tener el valor de exponerte ante el otro, ujú, porque imagínate si te vas a exponer en publicar un libro, pues tienes exacto, que tener el valor inmediato en el grupo en el que estás, ¿no? Y, y aprendes mucho, muchísimo. A mí me gusta ver cómo es que el otro escribe muy distinto. Una misma circunstancia es como un caleidoscopio, ¿no? Tiene muchas exacto. miradas
y cada quien tiene su propia mirada porque pues eres producto de tus circunstancias, de tu bagaje cultural, de tu familia, de Ujú. tu momento histórico, lo que te ha tocado vivir. Tu escritura está permeada por todas estas circunstancias, todos estos elementos. Y para mí ha sido muy, muy enriquecedor. Yo lo recomiendo, pero al 100. Al que quiere escribir, creo que todos tenemos una historia que contar y vale la pena hacer este ejercicio colectivo en el que tienes una mirada externa hacia lo que estás escribiendo, porque si no a ti te parece maravilloso y resulta Exacto. pues que no hay tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como dices, hay que llevar la mente abierta porque pues tú escribes en la soledad, como bien dices, pensando y revisándolo y viendo qué es lo mejor, ¿no? Pero pues viene la otra mirada y puede ser frustrante, ¿no? Pero por eso hay que Sí. tener la mente abierta. Ah, no, tienes que, pues sí, aguantar. No, a mí, bueno, que además te toca de todo, ¿no? Claro. Tuve también, he tomado otros talleres con, pues, más abiertos o con escritores que son talleres por un día, que Mm. han sido muy, muy enriquecedores. Estuve con Eduardo Limón, Ah, mira. estuve con, ay, que me encanta cómo escribe, que es de Coahuila, con Ebert, Mm, con Julián Ebert, me Julián, a ver. encanta, me Sí, sí. parece un gran escritor también, con Guillermo Arriaga, Mm, en 2 ocasiones, que nos da pláticas. Entonces, en algunos hemos tenido hasta ejercicios, ¿no? Y te dicen, no, pues, ¿qué es eso, no? Entonces está bien, yo creo que es muy bueno, es muy sí, bueno. sí, sí, sí. Ujú. Pues solo así Sí, se va aprendiendo, ¿no? claro, sí. Y Oye, yo creo que habla. hay que ir a Ah, todos dime. los talleres que puedas. Ujú. Sí, porque es donde más se aprende, ¿no? Sí. Oye, hablabas de la investigación. Yo te decía hace ratito que terminé el libro ayer, de verdad muy bueno, muy merecedor del premio, Muchas gracias. y me impresionó la cantidad de personajes. Impresionante. No sé si los tengas contados, pero son No. muchísimos. Y por otro lado, combinas tu historia, obviamente con Natalia, como tu alter ego, eh, pero con otras historias de la historia. ¿Cómo fue conjuntar eso? Me parece, la verdad, bien, bien interesante. Sobre todo también hacerlo, pues sí, digámoslo así, divertido, entretenido, pero está toda esta parte primero de la investigación. ¿Cómo fue la investigación? Pues mira, en cada capítulo, bueno, iba a decir que son por épocas, pero no, porque, Ujú, por ejemplo, puede ser un capítulo donde Victoria y Natalia van a la antigua hospedería de Santo Tomás de Villanueva, lo que actualmente es el Museo Caluz. Pero ujú, pues pasan por 3 épocas muy distintas de la historia. Entonces, más bien yo me basé en el inmueble, en el palacete, ujú, en el inmueble o en la calle. Entonces, ahí, al entrar en ese viaje por el tiempo, pues ese mismo edificio te cuenta las historias que tiene guardadas en los ujú, muros, ¿no? Y que pueden ser del siglo XVI y después me salté al siglo XX y a principios y después un poco más adelante. Entonces ahí se van entrelazando las historias. A mí lo que siempre me ha llamado la atención, porque por azares del destino y por fortuna y como regalo de la vida me he dedicado a recuperar inmuebles con ujú. valor arquitectónico histórico, a coordinar restauraciones. Y siempre me ha inquietado y me ha causado, me intriga qué es lo que guardan, ¿no? Esos muros. ¿Quién pisó las baldosas de este palacete? ¿Qué pasó aquí, no? ¿Cómo vivían? ¿Qué les pasaba por la cabeza, por el corazón? Entonces, me gusta el estudio de la vida cotidiana muchísimo, que se nota en el libro. Y bueno, pues un edificio te cuenta múltiples historias, sobre todo son edificios que tienen 100, 200, 300 años, como los Ujú, hay en la Ciudad de México y bueno, como los hay en el resto del país, ¿no? Esa fue la idea y sí hice una investigación, pues a fondo. Ahí recomiendo las lecturas que me ujú, acompañaron a lo largo de la escritura del libro. Creo que además, digo, también reconozco que
hay historiadores que dedican su vida y su talento en un tema, entonces es leer lo que ellos escribieron y hacer una recreación. Y también, si tú te fijas en la bibliografía, puedes ver que hay sobre un mismo personaje, por ejemplo, Hernán Cortés, que es un personaje muy polémico. Entonces leí varias posturas y me hice mi propio Hernán Cortés, ¿no? Claro. Que creo que es lo que uno tiene que hacer con la historia, pero basado en estudios, pues con rigor académico y que sean serios. Y recomiendo las lecturas al final, ¿no? Por si alguien quiere ahondar en algún tema. Y pues sí, sin querer, no me di cuenta, pero fueron muchos. Sí. Sí, muchísimos, pero a veces como lectores no nos damos cuenta, y me imagino ahorita tú nos dirás, que para escribir pues un capítulo o inclusive uno o dos párrafos, tienes que leer tal vez un libro, ¿no? O dos libros, como Sí. dices, justamente para transformarlo en dos párrafos y que sea, pues esto que dice la historia o crear de tu propia historia, ¿no? Pero Claro. es algo así, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, claro, pues tienes que investigar. Bueno, porque hay dos tipos de géneros. Bueno, está el de novela histórica, que la abordas con un rigor, ¿no? Con un rigor académico, que son hechos verificables, verídicos, que sucedieron, es mi caso, ¿no? Que el contexto histórico pues fue real, pero yo hago una recreación. O hay ficción, hay quien hace Ujú. totalmente ficción y bueno, pues pueden inventar que, no sé, que en la época prehispánica, pues no sé, voy a decir una tontería, que llegaron ovnis o yo qué sé, Sí, bueno, pueden inventar cualquier cosa, pero ese claro. es, que también tiene valor esa novela como entretenimiento, pero es otra cosa, ¿no? Es totalmente ficción. Entonces, a mí me gusta la novela histórica porque creo que además tienes todos los elementos en la historia, siempre lo comparto, pues hay amor, desamor, pasiones, hay traición, algunas historias parecen thrillers, policíacos, ¿no? Entonces, tienes todos los elementos para una buena novela, que fue Claro. que me di cuenta. Por ejemplo, si tú lees que ahí está en el libro Esperanza Iris, que ahí me fui, por ejemplo, a fuentes directas, que también lo hice. En dos capítulos hay fuentes directas. Me fui a los periódicos de la época. Ah, Que yo mira. decía, ay, no puede ser. Que además, qué maravilla. Y este es también así como un llamado a digitalizar los acervos, porque algunos periódicos no están digitalizados, me parece una pena. Pero afortunadamente el periódico El Universal, el periódico Excelsior, que son de los más antiguos, sí están digitalizados. Y entonces, bueno, pues entras, te vas a la época, lees el periódico de aquel momento, y entonces me metí en todos los vericuetos de esa historia de pasión, que es de horror, que además, Sí. sí, ¿verdad? Que dices, ay, no, no, qué bárbara, qué obsesión. Y me obsesioné con la historia también, ¿no? Pero fui a la fuente directa. Ok. Aquí hasta te puedo enseñar, aquí tengo los periódicos, porque pues Mira. los imprimí, hago mis carpetas, ahorita te voy a enseñar mis carpetas, Ok. porque estoy aquí en mi estudio y ves, ¿no? O por ejemplo en el del voto de las mujeres en la Cámara de Diputados, Mm, y que me hizo mucha gracia porque ya cuando entró a edición con el grupo, con los que me ayudaron ujú, en Grijalbo, que además me sorprendió la gente joven, mm, ¿no? Entonces, y entonces me decían, me di cuenta que tomaban los extractos del diario oficial de la Cámara como si yo los hubiera, como si fuera mi voz, ¿no? Del mm, escritor. Les digo, no, eso, porque yo lo había puesto en letra Palmer, ¿no? ok. Les dije, no, esos son de época, esos son real. Ay, no, ¿cómo crees? Le dije, ¿cómo crees que no? Aquí está en el diario oficial, esos en el diario de debates, que lo tiene digitalizado la Cámara, que me parece fantástico. Me metí en el de 1953, octubre, busqué octubre, y me di cuenta que qué bárbaros en la Cámara. Primero pusieron 80 temas y al último el del voto hacia las Sí, mujeres. Y son unas discusiones bizarras, pero verídicas. Entonces, sí. ahí hasta lo pongo. Si tú quisieras ir al archivo y quieres hacer una tesis sobre el tema, pues ahí está la fuente directa. Entonces, en algunos fui a la fuente directa. Y por eso las pusieron ya en itálicas, ¿no?
para que se Sí, diferenciara. sí, para que se diferencie. Dice, exacto. Sí, pero aquí están las referencias. Pero me decían, no, pero esas, ay, ¿cómo que así? Dije, así, esas barbaridades, dijeron nuestros legisladores del. Barbaridades, Claro, pero pintan lo que era la historia en aquel entonces, exacto. ¿no? Hay Lo que que era verlos el tiempo, el también. momento. Sí, hay que ponerse en los zapatos, ¿no? De aquella época y no mirarlos con una Sí, mirada de futuro, porque si no, no lo exacto, entiendes. exacto. Sí. Oye, Mm. pues en el libro se ve, y ahorita con lo que estás diciendo, que la investigación es una parte del proceso que disfrutas muchísimo, ¿no? Me gusta mucho y me clavo mucho, porque además me meto, pues mira, vi hasta películas de época. Fíjate. Entonces, claro que me divertí, pero me ponía a ver películas y estaba yo viendo la película. Yo escribo en la mañana, me gusta escribir muy Ok, temprano. Y entonces, ay, qué raro estar viendo a Tintán a las 6 de la mañana, ¿verdad? A las 5:30. Pero es a la hora que me gusta. O a veces como que leo en la tarde, pero me gusta escribir en la mañana muy temprano. ok, Y yo recomiendo eso, hay que sea inmersivo, ¿no? Que te metas en la época, que lo vivas y entonces lo puedes escribir mejor. claro, claro. Se ven ahí tus dones de periodista y de detective. Sí, me gusta. Sí, y se plasma, sí, lo plasmaste muy, muy bien. Y de verdad impresionado desde Hernán Cortés hasta Tintán, Esperanza Iris, y nos podemos seguir con una larga lista, ¿no? Sí, pues el virrey de Valero, que también está yo muy, muy, No, si con hacemos sus. la lista es Sí, amplísima, sí. amplísima. ¿Qué es lo que te digo que me impresionó? Porque pues no nada más es nombrarlos, es una historia de esos personajes que además creo que sirve mucho para, si quieres ahondar, como decías tú, sobre el personaje o sobre su historia en ese momento, pues te vas a otros libros, ¿no? Te deja como que picado. Claro, y seguramente habrá quien quiera pues investigar más, pero yo lo disfruté, bueno, sí, tienes razón, me gusta la investigación y no la investigación así académica, académica, sino buscarle esta salida, ¿no? Que sea más de divulgación, ¿no? Claro. Me Oye, entretuve. y decíamos hace rato que combinas pues todas estas historias y personajes con tu propia historia. ¿Cómo fue combinar eso? ¿Hiciste algún mapa o fuiste escribiendo primero tu historia y luego lo otro y lo fuiste combinando? Platícanos un poquito cómo fue. Es ficción, no soy yo. Ay, bueno, de Natalia. Natalia, bueno, siempre como escritor dejas gran parte de ti en lo que escribes y no lo hice, lo fui haciendo de forma paralela. En Ok. realidad me lo imaginé como un viaje en el tiempo. Si me Ujú, iba a la calle de Donceles, entonces me imaginé si voy caminando, qué es lo que me encuentro, y me encontré el primer hospital de mujeres dementes. Entonces investigué sobre la historia de los Aguayo y bueno, leí algunos libros sobre el sector, pues, salud aquí en ujú, México, que, bueno, me encontré unas cosas muy impresionantes y me sorprendió que el que pone orden es Porfirio Díaz. Ahora sí que ujú, su lema de orden y progreso, ujú. pues sí lo aplicaba en algunas cosas, ¿no? Yo creo que él cae por injusto, pero no por improductivo, porque tiene Sí. cosas buenas. Por ejemplo, eso me sorprendió mucho. Y después caminando, pues me encontré con el Teatro Fru Fru y con el Teatro Esperanza Iris, el Ujú, actual Teatro de la Ciudad de México, que me parece muy importante que no les quitemos los nombres. Qué bueno que se queda Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris, Esperanza Iris. porque ligas con la historia del inmueble. Entonces me pareció más interesante la historia de Esperanza Iris que la de Irma Serrano, que fue dueña de Fru Fru. Y Sí. luego de ahí, si caminabas un poco, me encontré la Cámara de Diputados, que el edificio es, cuando lo analizas arquitectónicamente, es fantástico y está lleno de simbología, ¿no? Son Sí. símbolos lo que tiene la Cámara. Entonces me puse a investigar sobre los masones, que en aquella época de la Cámara, todos los políticos o los más prominentes pertenecían a la masonería y se refleja en la arquitectura. Entonces todo eso, además me gusta mezclar la arquitectura con la historia, Ujú, porque además siento que la arquitectura
es reflejo de lo que está viviendo la persona, la colectividad en ese momento, y está reflejado, ¿no? En la arquitectura. Claro, Entonces, pues así se fue entrelazando, por eso son saltos en el tiempo, porque si vas caminando por las calles, eso es lo que te encuentras. sí, Vas caminando por los siglos, ¿no? Así de uno a otro. claro. Oye, ¿cuánto tiempo te tomó escribir Pues el casi libro? 3 años, como 2 años y medio. Sí. ¿Ya con la investigación? Sí, Sí. leía mucho yo creo que fíjate que ahora que me lo preguntas, nadie me lo había preguntado, pienso que leía como en la mañana, tardezón y en la tarde, y muy temprano, me Escribir. dedicaba a escribir. Ok, mira, qué interesante. Yo quiero que bueno, que le platiques a los que nos están viendo o escuchando, pues quién es Victoria. Ay, Victoria, es una muy buena amiga, Victoria. Ujú, Pues Victoria es la Victoria alada. Este, si tú te quisieras imaginarte qué personaje del o qué monumento de la Ciudad de México ha presenciado más eventos, pues yo creo que son dos, el Zócalo y la Victoria Alada. Han visto todo, todo ha sí, pasado por ahí. Pasó bueno, a partir de obviamente 1910 que se inaugura. Pero dije, bueno, pues si viaje en el tiempo, también me podría platicar de otras épocas, ¿no? ujú, Entonces le di como este matiz mágico que puede viajar en el tiempo. que es la compañera de Natalia, ¿no? Para Ujú. justamente, pues, hacer estos viajes. Sí, pero ¿a poco no te encantaría viajar en el tiempo? A mí, Sí, bueno, cómo no. sí, Y con Victoria más. sí. Oye, pues nuevamente muchas felicidades. Yo quería tomar como pretexto esto de Victoria para hacer un viaje contigo y como decimos aquí, echar las manecillas del reloj hacia atrás y un poquito que vayamos viendo pues parte de tu historia. Sé que naces en Coahuila y sé que mucho de esto de que naces allá pues es por este señor y por sus antepasados, ¿no? Que por ahí cuentas que tal vez llegaron de algún otro lado allá a Coahuila, ¿no? Sí, bueno, este es mi padre y creo que fue en el capítulo sobre la Inquisición, porque como cada día ahora se sabe más, la migración de Exacto. sefardíes a esta parte del norte de México, pues llegaron, se asentaron ahí y de ahí, bueno, surgen todos los de Monterrey, las familias Garza, Sada, todas las familias de Monterrey, que por eso digo que, y de Coahuila. Ujú, Eh, eh, Mi padre es originario de un pequeño poblado que se llama Arteaga, que está muy pegadito a Saltillo. Ahora es un pueblo que lo declararon pueblo mágico, ujú, chiquito, un pueblo de labradores, de gente que estaba vinculada a la tierra, de agricultores. Ahí hubo mucha vid y manzana mm, de exportación y bueno, pues es inevitable pues ir entrelazando ahí, se me fue dando, la verdad no sé en qué momento ir sí, entrelazando la historia familiar en pequeños como destellos, sí, sí, porque sí, yo creo que pues es un poco la memoria, ¿no? Que de repente claro. dije, ay, pues la Inquisición y en México pues cuántos vinieron huyendo de la Inquisición y algunos sí se salvaron, como aquellos que llegaron a las dunas del desierto del norte de México, pero otros terminaron en la hoguera, ¿no? Sí, Ahí en la Alameda Central, en la esquina con Avenida Hidalgo. Entonces, sí, unos fueron afortunados y otros no tuvieron tan buena suerte. Y lo entrelazo y fue un poco como honrar también, ¿no? claro. El origen de mi padre. Y le decían el güero Román, y ahí vemos por qué, Sí. en la foto. Y entiendo que tú vives poco tiempo allá en Coahuila, ¿verdad? Sí, he vivido, crecí aquí en la Ciudad de México y vivo aquí desde pues, hace muchísimos años. Estudié aquí, soy egresada de la UAM, Xochimilco, Ujú, estudié en la UAM. sí, sí, sí. Te formas Bueno, aquí en la Ciudad de me México, ¿no? formo en la Ciudad de México. Voy porque, bueno, mi marido es casualmente es de Torreón, Ah, cierto, entonces su familia sí está allá cierto. y vamos mucho a Torreón, pero
bueno, pues mis vínculos están aquí en la ciudad. Oye, y entiendo que tu mamá, ahorita nos dirás tú, pero me imagino que era una persona que le gustaba la cultura y el arte, porque por ahí te lleva de chiquita a un taller al Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Ay, sí, que ese Eh, no sé. Sí, mira. no, y digo, pues infancia es destino, ni más ni menos, ¿no? Sí, mira qué observador eres. Sí, en la casa teníamos una vecina, que no recuerdo cómo se llamaba la vecina, que era antropóloga. Y entonces mi mamá se entera que Mm, en las vacaciones, los 2 meses, que no sé por qué lo dejaron de hacer, ahora sí que te iban a depositar ahí y en las bodegas, en la parte de abajo, tenían talleres. Y ahí, pues ahí estabas eran como en lugar de los campamentos de verano, pues imagínate, bueno, para mí qué maravilla era en el Museo de Antropología. Entonces ibas por salas y te iban explicando. Y yo creo que ahí nace mi amor por todo la arqueología, me gusta mucho. Y fíjate que en algún momento de mi vida quise estudiar pues arqueología, pero mi mamá decía, no, hay que estudiar carreras de futuro, bueno, pues en aquella época, ¿no? Finalmente, y estudié sociología, pero me gusta ajá. mucho, me gusta mucho. Oye, por ahí describes a tu mamá en el libro como una mujer muy directa. ¿Sí era así? Sí, claro, pues tal cual, tal cual, sí, Y sí, sí, sí. ¿verdad? O sea, te hacía, te contestaba o te Pues decía muy cosas norteña, muy norteñas. Exacto, muy norteña, sí. exacto. Oye, y dime algo, me imagino que le gustaba y te inculcaba la cultura y el arte. Ser una mujer que leía mucho. Yo le Mira, debo y le agradezco que en mi casa pues había libros, que me parece muy importante que en las casas tengamos libros para que los hijos se familiaricen y le tomen el amor a la lectura, porque al final de cuentas pues los niños son seres que por imitación llegan claro, a ciertos hábitos, ¿no? Entonces, si en tu casa se lee, en- entonces pues va a leer más adelante, ¿no? Cuando sea más claro, grande. Sí, mi nieto, claro. tengo un nieto de 1 año y me dice la chica que lo cuida, me dice, ay, ¿le gustan los libros? Le digo, pues sí, pues estamos llenos de libros, entonces cuando viene aquí y agarra el libro, Ahí, pero tiene 1 año ahí y le vemos atrás gusta, de y, ti. parece, tengo fotos y parece que de veras lo estuviera leyendo. Entonces yo creo que es importante y me parece fantástico que ahora pues sé que en el gobierno estuvieron donando, regalando Mm, libros. Y es más, fíjate que tengo una persona, una colaboradora que vive en esa y que le tocó la inundación. mira, Y yo le regalé, pedí una pequeña bibliotequita al Fondo de Cultura y dije, bueno, ¿cómo no les regalamos? Y no pensamos, hay que pensar que muchos perdieron sus libros, ¿no? claro, Perdieron que, claro, uno piensa en lo inmediato, que es importante, el refrigerador, la estufa y todo lo que perdió, que claro, fue terrible, pero también esto otro, ¿no? Y ella me dijo, ay, señora, tenía mis libros y los perdí. Le dije, ay, no, bueno, yo mira. te voy a recuperar tus libros. Entonces, creo pues que además te permite la lectura vivir muchas veces, habitar mundos paralelos y te ayuda a Exacto. distraerte, a tener salud mental, ¿no? Sí, Entonces, es fundamental la lectura. totalmente. Oye, sé que tu mamá te llevaba al teatro Así es. de la ciudad Esperanza Iris a ver la zarzuela, ¿no? Le gustaba la zarzuela. Una de su mejor amiga también, que era una psicoanalista, cantaba ópera. Y entonces no, Mm, iba yo con mi madre y con su amiga, íbamos a las zarzuelas. Pero muy chica, desde muy sí, chica. Se usaba mucho en esa época. Venían las compañías españolas y eran en el Esperanza Iris. Por eso me gustó fíjate, mucho también escribir ese capítulo, porque justo en ese teatro se presentaban las zarzuelas. fíjate. Un espectáculo pues lleno de color, ¿no? Y obviamente de Sí, música, que para un niño, aunque no le entienda, creo que pues le gusta, ¿no? sí, claro. Oye, y hablas también en el libro que, como digo, hemos platicado aquí mucho de la importancia de los maestros y de cómo un buen maestro
te puede llevar a algo que realmente te guste y que lo disfrutes. Y hablas de una maestra de historia en la preparatoria, ¿no? Sí, ¿Cómo Lola. se llamaba esa maestra? Dolores era refugiada de los refugiados Ah, españoles. mira. Y fíjate que alguien que, Mónica Lavín, que fue parte del jurado, Ujú. me dijo, ay, ¿estudiaste la prepa en el moderno americano? Le digo, sí, es que yo conocí a Lola. Y luego la identificó. Pero es curioso porque también, pues si uno deja cosas de uno en los libros, también cuando tomé una plática, pues un pequeño taller con Guillermo Arriaga sobre El Salvaje, que me gustó Mm, mucho esa novela, sí, sí, también por algunas cosas que él relata, y le dije, oye, ¿tú estuviste en el moderno americano? Me dijo, sí. Es que uno deja cosas, sí, o te claro. las platican, o son cosas que has vivido, o que Sí, alguien te las platicó, porque si no, pues de dónde, ¿no? Es lo más común. Y sí. qué lector tan acucioso, Omar, qué cosa, qué bárbaro. Nadie Pues me ha hecho para las preparar, preguntas que tú me haces. para preparar el programa y como decimos aquí, para estar a la altura de nuestros No, qué invitados. bárbaro. Así es Muy de que, agudo. eh, pues de eso tratamos. Y siguiendo ahora sí que con la historia, ingresas, o más bien no sé si fuiste fundadora del Instituto de Liderazgo para la Mujer. Sí, fue una etapa muy enriquecedora. Sí, que tuvimos este Instituto de Liderazgo para la Mujer, que yo no lo pongo en mi semblanza, pero participé en una agrupación que en su momento fue muy conocida, que se llamó Mujeres en Lucha por la Democracia, Ujú. que Sí, logramos hasta el registro como agrupación política nacional. Y teníamos este instituto porque decíamos que las mujeres, además, bueno, en mi generación, que son noventas, y había que estar muy preparado, ¿no? Había que estar, te cuesta doble trabajo los espacios. claro. Esto era, sí, lo tuvimos hasta el 2000, como que a mediados de los 90 y del 2000 tuvimos el Instituto de Liderazgo. Y pasaron muchas conocidas que ahora están en puestos públicos por el Ujú. instituto. Mira, qué interesante. Y estando ahí entiendo que pues recibes una llamada que cambia tu vida, ¿no? Ni más ni menos que de Andrés Manuel López Obrador. Platícanos cómo fue ese episodio, que realmente es un parteaguas en tu vida, ¿no? Bueno, ahí está. No vamos a spoilear el libro, ahí Exacto, viene relatado, exacto. pero sí, fíjate que pensé si dejaba los nombres o no Mm, de los personajes contemporáneos, pero me pareció que en rigor y en justicia habría que mantener pues sí, la identidad de todos, Además porque lo hace más además, interesante. sí, porque creo que, bueno, sí lo pensé, fíjate que en algún momento manejé nombres diferentes, Alternos. podías intuir quién era, pero le dije, bueno, pues sí, a Benito Juárez o a González Bocanegra, les dejas su nombre, Claro, pues ¿por qué vas a borrar el nombre de de la gente que todavía claro, anda por aquí, ¿no? Entonces, pues sí, la historia contemporánea también es real, verídica y están identificables, ¿no? Los que participan. claro. Y él te invita al tema de que le apoyaras en temas de comunicación, ¿verdad? Ujú, sí, Mira, sí, sí, y sí. entiendo, no me acuerdo si está en el libro o lo leí en otro lado, que la idea de las mañaneras, pues es tuya, ¿no? Para Pues justo, ahí está dijiste como una palabra hace ratito, orden, de que Porfirio Díaz se caracterizó por eso, pero orden y creo que en ti progreso. también está esa palabra, ¿no? De orden. Sí, soy pues sí, soy obsesiva para el orden. No puedo con el desorden, con el caos. Se ve ahí atrás, Yo, mira. sí, hasta digo, bueno, hay un orden en el caos también, sí. Pues sí, creo que todo se puede. Por ejemplo, en el centro histórico, el asunto es un tema de reordenamiento urbano, ¿no? De reordenamiento, para que fluya, para que todos tenemos cabida, pero bueno, no pues en el desorden. Si vas a dejar que haya que tener, ¿cómo se llama?, venta en espacios públicos de ambulantes, pues tienes que reordenarlo, ¿no? No puedes así llegan y ponen y clavan y quitan y, no, pues sí, sí creo en eso, ¿no? Que Pero sí. por ahí decías que los medios de comunicación se le acercaban
a tu jefe, como lo mencionas ahí, Andrés Manuel López Obrador, y era como un caos, ¿no? Entonces, pues se te ocurre hacer esta conferencia mucho más ordenada, ¿no? Sí, pues ahí está también el relato. Yo creo que hay son dos circunstancias paralelas. Una, que decíamos hay que poner orden porque se le avientan todos los periodistas, eran las famosas banqueteras, Ujú. entrevistas banqueteras, y ahí está como, ahí está bien relatado, está mejor que lo lean, pero Sí, cómo fue, se ordenó y cómo también, bueno, él tuvo la agudeza, ¿no? De posicionarlo. Y primero se posicionó de forma natural por una demanda que hacen los propios reporteros y él, pues con la agudeza política que tiene, la fue posicionando sobre los temas que le interesaban, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que también, fíjate que ahí también lo pensé y que lo voy a dejar escrito porque vale la pena y ahí está como surge, ¿no? Claro, Fue una cosa espontánea, de manera espontánea. totalmente. Oye, y estás creo que algunos meses en este tema de comunicación y después te propone ya el tema del fideicomiso, ¿no? Ujú. Mira, aquí encontré esta nota en Ay, qué proceso. bárbaro. Ujú. En mayo arranca el proyecto de remodelación del centro histórico. Eh, Mira, sí. y martes 12 de febrero del 2002. Ya ves, a ti Eh, también te gusta la investigación. sí, Y mucho, ya vi. Eres un gran investigador. sí, 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 me gusta mucho. Pero mira, qué interesante. Pues ahí arrancó todo este tema, ¿no? sí. Pues sí, además fue un momento muy luminoso, creo, para el centro de recuperar ciertas calles, ciertos inmuebles. Una calle que me pareció fundamental y que fue un proyecto muy grande y muy importante fue el de la Plaza Juárez, en Avenida Claro. Juárez, que Sí, había sí, estado sí. abandonado por cerca de 19 años. ¿Qué 11 había ahí o qué no había? Imagínate, 11 edificios colapsados, habían estado ahí dormidos. Ese capítulo, fíjate que me costó emocionalmente porque, pues sí, lo del terremoto fue muy duro, Sí, pero que no está escrito que había, bueno, sí se sabe que había ahí, pero que cómo se reconstruyó. Y creo que en justicia hay que dejar testimonio que fue un esfuerzo de la ciudad, del gobierno de la ciudad de ese momento, en entrarle, porque eso sí. tenía 19 años. ¿Y sabes qué hice? Aquí tengo el libro. Mira, pues perdona que te lo voy a No, sacar. no, no, adelante. Pero mira, aquí, que es una maravilla, Salvador Novo. Este era de mi mamá, justamente este Mira. libro. El de México, Salvador Novo. Y aquí él tiene planos, que de ahí saqué yo la idea del plano también que puse al final del libro, Sí, sí. y tiene Avenida Juárez, pero tiene las fotografías de Avenida Juárez como estaba antes de que los edificios colapsaran. Mira. Entonces lo que hice, ay mira que le quité los post-its, pero aquí está en este libro, si alguien quiere ver que había, que estaba la aseguradora América, estaba hay un tomboy, aquí vienen las fotografías. Ok, Aquí, mira, porque está ilustrado y ok. tiene, mira qué bien, tiene los planos. Y también, Mira. bueno, al que no lo tenga puede irse a la librería de viejos, ahí en Donceles. Que te Mira qué encantan, ¿verdad? bonito Por lo libro. que vi también. Sí, ve qué bonito. Mira. Entonces, en este libro viene cómo era Avenida Juárez. Entonces, de ahí es que yo lo relato. Y bueno, a mí me toca hacer la demolición de esos edificios Ujú. que habían quedado. Entonces, creo que, pues sí valía la pena dejarlo, ¿no? El No, testimonio. claro. Que fue tremendo. Y Totalmente. se renovó esa calle. Sí. Oye, pero este proyecto de verdad que fue histórico por muchas razones, por el rescate histórico, obviamente, y arqueológico, pero también por algo que creo que después nunca pasó, y estar juntos, Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox, o sea, el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, y bueno, ahí un conjunto de empresarios, eclesiásticos también, pero me pareció sorprendente esta foto. Acá hay otra, mira, Mira que qué aquí buena incluso foto. están hasta riendo. Eh,
pensándolo y preparando el programa, yo creo que este es de los proyectos que sugirió Andrés Manuel López Obrador, que son menos polémicos y que prácticamente todo el mundo avaló, porque hay otros que después se hicieron que a lo mejor no son tan bien recibidos, pero creo que este desde el principio y todo lo que duró, pues muy bien recibido prácticamente de principio a fin, ¿no? Sí, pues fue un proyecto muy generoso y yo creo que hicieron a un lado sus legítimas diferencias y buscaron los puntos que los unían, que era el Ujú, centro, la recuperación. El mejor ejemplo es Plaza Juárez, porque ahí tú tienes exacto, edificios que son federales y locales, del gobierno local exacto. y de la iniciativa privada. Entonces, pues es el mejor ejemplo de que cuando hay voluntad política se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, Sí, creo que sí, sí, sí. sí, pues qué buena investigación hiciste, porque hace mucho que no veía esas fotografías. Sí. Oye, y cuando pisamos pues el centro histórico, pues lo escuchamos, lo leemos y sabemos que está por ahí pues la historia como tal, pero creo que no nos damos cuenta del proceso que ha seguido el centro histórico. Ahí vemos iba a decir una foto, pero pues no es foto, una pintura de cómo fue en aquel entonces, cómo se fue transformando. Impresionante, ¿no? Lo que Impresionante. tenemos ahí en el centro histórico. Pues sí, pues, lo anterior que mostraste es una recreación, ¿no? De cómo fue y es muy impresionante. Y era un lago salado y uno de agua dulce. Ujú. Entonces, yo ahí te acuerdas que cuando llega Hernán Cortés, ahí lo relato, pues imagínate cómo no se han de haber quedado impresionados de ver eso, ¿no? Sí, Porque, en primera, la belleza, ha de haber sido una belleza impresionante, y sí dijeron que era mejor y más majestuoso que Venecia, en eso, ¿no? Entonces, pues sí, por eso creo que también hay que verlos en su justa dimensión a los personajes de la historia, ¿no? No todo es, no, son claroscuros, no todo es blanco ujú, ni negro, ¿no? Tienen sus partes exacto. buenas y sus partes oscuras. Sí, Sí, mira pero qué buenas imágenes tienes, sí. lo que se puede, bueno, iba a decir lo que se puede encontrar, pero lo que encontraron cuando estaban pues haciendo toda esta remodelación y como le llamas tú, a corazón abierto, ¿no? Platícanos un poquito cómo fue eso, que Pues sí es es que no se impresionante también. renovaba, no se renovaba la infraestructura hidráulica desde 1910, porque el que introduce todo el drenaje y el agua potable fue Porfirio Díaz. Y desde esa época no se abrían las calles, como dicen los ingenieros, de cuajo, ¿no? Se Ujú, abrían en su totalidad para hacer la renovación de todas las redes. Y esa fue una muy buena oportunidad para ver qué había abajo en el subsuelo, ¿no? Entonces los arqueólogos estaban ávidos de ver qué se encontraba y bueno, fue una oportunidad para dejar registro, y uno de los retos que ahí también se narra en el libro es que priorizas, ¿no? Porque pues exacto. todo tiene importancia, lo prehispánico, pero lo virreinal, pero lo del siglo XX. Entonces son decisiones difíciles de tomar, y también es como compartir tomar conciencia, ¿no? Compartir esta experiencia para que vean que no es tan fácil y que tenemos riqueza en el subsuelo, arriba, y cómo también de pronto, si no se tiene cuidado en las intervenciones, que aquí en México yo creo que está muy cuidado, el INA yo los respeto muchísimo, y Bellas Artes también hacen una gran labor heroica para que no afectemos nuestro patrimonio, ¿no? Cultural. Entonces, ahí también está, creo que reflejada esta experiencia y esta inquietud y esta realidad que tenemos en Sí, la ciudad. Ujú. totalmente. Oye, y tu gran amigo, y tu gran acompañante, así como Victoria, pues ni más ni menos, ¿no? Que Guillermo Tovar y de Teresa. Guillermo Tovar, sí. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo lo conociste él? Nos conocimos muy jóvenes por cuestiones familiares, Mm, desde jóvenes. Sí, yo creo que, ay, no sé cuántos años, como a los 19, 18, ok. 19 años. Y bueno, pues fue un amigo entrañable. Creo que
nos hace mucha falta estas mentes brillantes, ¿no? Como la de Sí, Guillermo, que falta hacen. Y se adelantó porque realmente murió muy joven, de manera, bueno, como es la muerte imprevista, así de pronto, sí, y sin anunciar, ¿no? Y bueno, pues sí, yo le estoy muy agradecida porque en esos años, pues fue un gran amigo, un gran compañero en esta aventura que fue el centro histórico y era un gran conocedor, ¿no? Pues para mí era una fortuna contar con su claro. opinión y pues sí. Era tu consultor Sí, número uno. número Sí. uno, ¿verdad? Era muy también de claroscuros, porque era como muy apasionado y muy arrebatado, porque había así como se le quería, era temido, amado y temido, ¿no? Por muchos, como lo digo ahí, pero sí una mente brillante, era Sí, brillante, ¿no? brillante. Totalmente. Oye, mira, aquí pongo esta foto porque me parece impresionante. Ahorita dijimos que se abren las calles de Cuajo, eh, pero el ver y reconocer todo lo que convive en el centro histórico, aquí pongo desde comerciantes, iglesias, los Reyes Magos, que ahí describes también una parte pues, que ellos estaban ahí, que también En la medio se Alameda, ¿te enojaban, ¿no? En la acuerdas? Alameda, restaurantes, El en Café fin, Tacuba. infinidad pues, de cosas, de personas que conviven ahí y que a ti te tocó mucho pues, informarles y de negociar, ¿no? Me imagino que eso ha de haber sido muy desgastante. Sí, éramos un equipo, ¿eh? Por ejemplo, la Ujú. negociación con los ambulantes, con el comercio informal, no la llevaba yo, era en otra dependencia, Ok, que estaban abocados únicamente a esta negociación. Y a mí me tocó lo de los vecinos, hacer los comités vecinales. Y bueno, pues es que el centro tiene una riqueza impresionante. Además, pues mira, lo he dicho en otras ocasiones, pero el centro histórico es el más grande de Iberoamérica. Te caben si pones un plano, te caben el centro histórico de Barcelona y de Madrid juntos en el centro histórico de la ciudad. Y pues tiene más de 1.500 edificios de carácter monumental. Entonces, imagínate lo que tienes, ¿no? Es una riqueza cultural, arquitectónica, histórica, que a veces no tenemos la conciencia con lo que contamos, ¿no? Y bueno, pues sí, es complejo, muy complejo. Llega mucha gente todos los días. Es un pro, pero también es una dificultad porque pues hay que ordenar, ya ves, me sale el orden, hay que ya ordenar está. todo ese flujo. Y Y bueno, pues es un parte de, reto muy grande para el gobierno. parte de ¿Qué ordenar. tal? Y es que ya no nos acordamos, pero te acuerdas, imagínate eso, y las banquetas que son de 1 metro. Ahí Sí. está el mejor ejemplo, encontraste una buenísima. Y a veces eran casetas dobles. Y que no ¿Te podías ni acuerdas de pasar. las dobles? Sí, cómo no, cómo no. Sí, no, Y que hombre. ahí te obstruía todo el paso. Sí, pues es que creo que se hizo la intervención a tiempo. También creo que fue un buen momento para entrarle. Apenas empezaban los celulares, porque también se nos Claro, olvida que no tiene tanto, cierto. pues ya había, pero empezaban. Y la gente pues seguía utilizando las casetas, pero era una barbaridad. Y bueno, aquí está el Atlantecutli, ya Sí, lo pasaste sí. también, qué maravilla. No, Pues y ahí que está Álvaro todo lo que se Barreda. encontró, Él fue el ¿no? que habló por teléfono para avisar que Ah, él habían fue. encontrado. Sí, ahí está. Mira qué buena foto. Sí, eso fue maravilloso también la Atlantecutli, haber encontrado este monolito de 8 toneladas. Imagínate, el más grande que se encontró en la ciudad. Sí. Fue como la cerezota en el pastel, Minnesota sí se porque descubrió. encontraron muchísimas cosas, ¿no? Sí, Muchísima en arqueología. 2006, eso fue en 2 de octubre del 2006. Mira, no se olvida, Sí, por el eso 2 de me octubre. acuerdo. Sí, salió. Pero tenían que estar, como narras en el libro, atentos a lo que se encontrara, porque tenían que informar, ¿no? Pues sí, porque además en el centro pues no puedes meter trascabos así nada más, es imposible, porque en donde tú excabes hay algo abajo, en todo el centro, pues hay una ciudad Sí, abajo.
de la ciudad que conocemos. Y ahora pues hay como dos, porque Exacto. está la actual, pero sigue la virreina, la colonial y después está la prehispánica. Sí, Entonces, imagínate todo lo que tenemos ahí. sí, no, impresionante. Pues mira, ahí está un poquito lo que es el libro, lo que estoy, mira, te tengo una foto aquí que te va a gustar. Eh, mira, Ay, Laura, sí, entrañable. Sí, una uno de gran tus mujer, muy brazos derechos, ¿no? muy inteligente, sí, muy linda. Parte de, bueno, las dos personas que pones ahí en el libro, Laura y Sergio, ¿no? Sí, Laura Martínez. Ay, qué bárbaro, hiciste una mega investigación. Bueno, la novela corre como novela, ¿eh? Tú hiciste como la historia detrás de la historia. Exacto, Hiciste exactamente la historia detrás de la historia, porque, bueno, quien lee la novela lee una novela de ficción, ¿no? Porque corre como novela histórica, sí, pero tú hiciste la investigación pero mucha, de quién sería. Pues es ficción, ¿no? exacto, es Natalia. Es ficción, sí. Oye, vamos rápido ya a la parte final de la entrevista, pero pues no puedo dejar pasar que justamente, curiosamente, Catherine. se van encadenando, pues ahora sí que las historias y tu historia, y Catherine es parte importantísima de esa cadena, ¿no? Que une, pues esta parte del centro histórico con, tú dinos, ¿con qué se une? Con la casa Rivas Mercado. Fíjate que eso Exacto. creo que no está en este libro, sino en el anterior, Está que en es el otra anterior, sí. historia, que Catherine, yo la conozco, me va a visitar por una amiga en común y me lleva su novela, que digo, qué maravilla que un inmueble se salve por una novela. Entonces me la Sí. lleva y me dice, ¿ya la leíste? No la había yo leído, pero conocía la historia de Antonieta Rivas Mercado por la biografía que escribió Fabián Bradú, que también es muy Mm, buena. Es otra cosa, pero ella es la que hace la primera investigación. Y entonces me dice, te la voy a regalar y cuando la leas me hablas porque me vas a ayudar. Y entonces me dijo, porque estaba era una segura. mujer así muy decidida. Y yo creo que me cachó la obsesiva. Y la casa Rivas Mercado la iban a demoler, estaba en riesgo de demolición. Entonces dijimos, ¿cómo? Y ahí empieza otra historia, que es el otro libro. Ahí empieza la otra historia, es otro Ahí libro, empieza la otra pero historia. Mira, ahí sí, está. ese es el libro de la casa Rivas Mercado, una historia detrás de la historia. Así estaba la casa y pues la casa se reconstruye y se reconstruye su historia. Exacto. Mira, aquí está el libro, Sí, que también interesantísimo. Tal cual, una historia detrás de la historia y otras historias, ¿no? sí, pues hay muchas historias que contar. Hay muchísimas historias. Sí. Yo nada más quería aquí mostrar, porque estuve ahí el fin de semana pasado. Ay, qué eh, bonito. Mira, aquí están algunas fotos de Sí, cómo es está fantástica la actualmente. casa. Sí, es fantástica. De verdad Es que sí una hicieron un casa muy, trabajo. bueno, tiene 50,000 piezas de mosaicos encáusticos, que es un tipo de mosaico que están pintados a mano. Imagínate, Que son eso de valdría la manufactura pena, inglesa. una No, novela de los sí, puros mosaicos. sí, tiene casi, bueno, 1,590 metros cuadrados de construcción. Mira la escalera de encino preciosa, que esa es la original porque se salvó. No, esa es otra historia que vale mucho la pena conocer de forma directa. Sí. No, seleccionaste unas fotos preciosas, ve, nada más ahí se ven los mosaicos. Platícanos y dile a la audiencia en dónde está la casa. La casa está en la colonia Guerrero, en la calle de Héroes, 43. Está junto a, mira, esa es la fábrica original. Sí. Está a un paso del Panteón de San Fernando, atrás de San Hipólito, de la Ujú. iglesia del Templo de San Hipólito. Y vale muchísimo la pena. Hacen visitas guiadas, hay que hacer cita, pero si entran por la página, ahí está el teléfono. Y vale de veras, es un viaje al pasado. Nada más, Sí. no, bueno, no tiene desperdicio. No conozco una persona que no diga, me encantó. Se pueden pasar un sábado, sábados y domingos hay visitas. Es maravilloso, se van ahí y luego se van a comer por ahí por el Monumento a la Revolución, porque está a unas 3 cuadras, y Exacto. hacen un fin de semana maravilloso turisteando por la ciudad. La casa lo vale. Sí, totalmente. Oye, y alguien que te ayudó, bueno, que hicieron ahí equipo,
el arquitecto Gabriel Gabriel, Mérigo, ¿no? sí, el maestro Gabriel Mérigo, él es el que coordina, bueno, él hizo el proyecto ejecutivo para la restauración de la Casa Rivas Mm, Mercado. ok, Él estuvo en la parte arquitectónica y es un excelente arquitecto restaurador. Tiene sí, muchas otras obras en la Ciudad de México. Acaba de hacer el Monte Piedad, que hicieron una intervención, estuvo a cargo wow, del doctor Mérigo. Y creo que también el Museo del Chopo, la intervención grande que tuvo, estuvo a cargo también de Gabriel. mira, la Sí. importancia de rodearse de gente brillante. Sí, que sepan y que sean buenos en lo que les gusta y lo que saben hacer. Sí. Sí, exacto. Pues sí, los equipos son claves. Así es como caminan las cosas. No lo hace una persona, es un equipo, ¿no? Es un Oye, equipo. para que dejes picados a los que nos están viendo o escuchando, platica rápidamente, pero para que los dejemos picados, de la familia Rivas Mercado. A lo Ay, mejor no a pues es. detalle, pero sí una No, cuestión no, bueno, general. es una gran familia mexicana. Vivieron en el Porfiriato. Ese es el arquitecto Rivas Mercado, que fue el que diseñó la columna de la Independencia. La más alta es Alicia y la que está a mano, bueno, no sé, a mí me queda a mano izquierda, Ujú, es Antonieta. Y los dos hermanos menores, Amelia y Mario. Antonieta, los personajes, digamos, de la casa son el arquitecto y Antonieta, que tiene una historia muy conmovedora. Siempre digo que es una mujer que se adelantó a su época. Aquí era un hombre muy alto, le decían el oso, le gustaba mucho todo lo morisco, por eso trae puesto un fez. ujú, Es una historia muy interesante, sí, muy conmovedora, muy interesante y muy entretenida. sí. También se van a clavar y la van a leer con mucho interés. Sí. Platícales qué diseñó el La arquitecto columna de la Antonio. independencia, sí, la columna de la independencia. Y pues no él, porque fue el escultor Alciati, pero a Victoria, a la Victoria Alada, pues gracias a él existe, ¿no? Y también muy lleno de avatares, la construcción de la Sí. columna y lo que les pasa. Y bueno, además Antonieta, sus amores, sus desamores, termina, se suicida en Notre Dame, se pega un tiro, bueno, es una historia. Ahí está Catherine y su hijo, que yo llegué a conocer al hijo de Antonieta, que es el chiquito que está aquí, que tú lo tienes, que fotos tan bonitas, y está Donald ya mayor, que alcanzó a ver la casa cuando se estaba restaurando. Y bueno, no les spoileo, pero ahí está la historia. Por eso es también una historia detrás de la historia. Es la historia de amor de Catherine y Donald, porque ella le recupera la historia de su madre. Exacto. Sí, es una historia muy bonita. Pues ahí están los dos libros, ni más ni menos para que se entretengan un Sí, buen hay, rato. hay mucho. Y sí, de verdad, muchas felicidades por esos dos libros Muchas y gracias. por todo el rescate que has hecho, tanto del centro histórico como de esta casa, Rivas Mercado. De verdad que muchas felicidades por todo eso. Yo te quería preguntar nada más la última, eh, ¿qué onda contigo y el agua? El agua. Platícanos. Ay, pues es que el agua es vida. El agua es vida y bueno, ahí está la historia de la granicera. Pero entiendo Hay que que sí leer la novela para sí saber qué es tienes el como agua y los graniceros. tienes como una relación interesante, ¿no? Con el agua. Sí, 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 sí. El rayo lo dice todo. Fue Exacto, el rayo que cambió todo. el rayo que cambia todo. Sí. Oye, pues muchas felicidades nuevamente, de verdad, pues bien interesante todo lo que has hecho y No, lo que muchas viene. gracias. Hay que estar atentos a la Casa Ríos Mercado, que entiendo que van ahora por el jardín, ¿no? Sí, en eso estamos terminando. Sí, es Buenísimo. un proyecto muy bonito, muy bueno y muy vinculado a la comunidad de la Colonia Guerrero. Sí, Es para los totalmente, niños de ahí de la colonia. totalmente. Sí. Pues muchas felicidades, vamos a estar atentos a todo lo que hagas y obviamente recomendamos los dos libros, aquí está el que ganó el premio, cómprenlo, compren el otro también, se van a divertir mucho y bueno, muchas gracias por este espacio que nos das, algo con lo que quieras concluir.
No, pues muchísimas gracias y me voy muy impresionada con tu investigación, Omar. Y ya también estamos esperando tu libro. Tienes que escribir porque se te da muy bien la Oye, mira, buena investigación idea, no lo y había debes de pensado. tener muchas historias que contar. Vamos a ir con Beatriz. Ujú. Es muy Sí, buena claro. idea. Sí. Pues muchas Vamos. gracias, de verdad, te mandamos un gran abrazo. Cuídate mucho y estaremos atentos a todo lo que hagas. Muchas gracias. Gracias por todo. Ujú. Gracias a todos los que nos vieron, escucharon y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés muy Gracias. bien. Chao, Bye Omar. bye, Bye, adiós. bye.